Mi última ampliación aquí fue hacer sexto de grado medio y primero de superior. Entonces, cuando acabé eso, era como mi año para hacer pruebas y estaba entre dos sitios, o San Sebastián, porque los profes de flauta me encantaban, ya había dado clase con ellos y para mí eran con quien quería estudiar, o Madrid, que también era un sitio que me gustaba mucho. Entonces, cuando fui a jornadas de puertas abiertas de Madrid, vino el profesor de traverso y nos enseñó el traverso porque no hay mucha demanda, la gente no suele ir al Superior de Madrid a estudiar traverso porque tampoco es algo que se conozca. Por ejemplo, a mí no me habían hablado que existía esa posibilidad. Y claro, yo me quedé así y dije, ¿pero esto qué es? O sea, es que, ¿cómo es posible esto? Flautas históricas, el traverso... me enamoré, o sea, directamente fue un flechazo. Uh-huh. Luego también se hizo aquí un proyecto que venían músicos especializados de música antigua. Se hizo como una pequeña orquesta con gente del conservatorio, profesionales, y montamos un repertorio con ellos. Nos enseñaban también un poco y claro, yo en ese ambiente estaba diciendo, wow, yo tenía a Lopker Splengling, si lo digo bien, que es la profesora de pico del Conservatorio Superior de Música de Madrid, estaba tocando conmigo. Y claro, yo le preguntaba de todo, en plan, ¿qué es el inegal? ¿Este trino por qué así? ¿Esta articulación cómo la haces? O sea, yo quería como aprender mucho más. Y a lo mejor mis compañeros del conservatorio que también estaban tocando decían, pues qué aburrimiento esto, es que no me gusta nada. Y yo no entendía por qué a mí me hacía vibrar tanto y a otras personas no. Entonces, eso junto cuando vino el profesor de traverso a mostrarnos fue como... es que esto me llama, o sea, esto yo no lo sabía y, o sea, me está encantando. Y entonces dio la casualidad de que la prueba de San Sebastián y la de Madrid coincidía y tenía que elegir sí o sí. Y al final elegí Madrid porque podía hacer las dos especialidades. Y me fui a Madrid y allí estudié el superior de flauta travesera, entré en flauta travesera, pasé a segundo porque aquí había hecho primero en Albacete y pude empezar el primero de traverso a la vez. Entonces hice flauta travesera y traverso barroco en el mismo tiempo, por así decirlo. Acabé en 2018 flauta travesera y en 2019 traverso. Me quedé un año más para acabar. Para terminar ese año de decalaje. Sí, exacto. ¿Y es una especialidad como tal, igual que flauta travesera? Sí, en Atocha concretamente hay departamento de música antigua y hay, o sea, no solo se estudia traverso, se puede estudiar flauta de pico, clave, cuerda pulsada, violín barroco, viola, cello barroco, viola da gamba, o sea, hay un montón de instrumentos. De hecho, yo creo que Madrid y Barcelona son los sitios donde el departamento de música antigua es más grande, que eso luego a la hora de hacer cámara, de hacer orquesta, claro, pues si hay más instrumentos, pues tienes más... Luego allí te puedes mover con quien tú quieras, puedes crear tus grupos como quieras, entonces si hay más instrumentos y más posibilidad... Y bueno, para mí fue una decisión que cambió totalmente el rumbo de mi vida, porque si me hubiera ido a San Sebastián, es que era... Flauta travesera normal. Claro, hubiera hecho solo eso y quién sabe dónde podría estar ahora mismo, pero absolutamente no hubiera entrado en el mundo de la música antigua, creo. Igual sí, pero no de esa manera, porque al final estudiar la carrera fue un impacto totalmente que ha marcado mi vida. Absolutamente. Los primeros años fueron, sobre todo el primer año, bastante complicado porque, claro, tienes que aprender otra técnica, otras digitaciones, otros instrumentos. No solo estudias traverso barroco, que es como el instrumento principal, pero también se estudia música del Renacimiento y tienes que tocar flautas renacentistas. Luego, un poquito más adelante, en el periodo clásico, tienes que tocar la flauta clásica. Las hay de diferentes llaves. Entonces, todo es relativamente nuevo. Sí que tienes el control del aire y muchas cosas, pero en otros aspectos. Y claro, yo pasaba, al hacer las dos carreras, igual estaba en quinteto, en clase de quinteto, y a la hora siguiente tenía consort, renacentista. Y entonces eso es un cambio bestial. Pero eso también te hace ser como muy versátil, porque es que lo haces o lo haces, porque es que las clases y los horarios son esos y te ha tocado así y te gusta. O sea, es complicado, pero cuando te gusta es como que te adaptas. Tienes que ser como camaleón y hablar dos idiomas totalmente distintos, porque una vez ya que te metes es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que yo no lo sé. ¿Cómo es una flauta barroca?
Pues una flauta barroca es de madera. El tubo es cónico, es decir, la cabeza es un poquito más grande y luego se va estrechando. Luego no tiene llaves, solo tiene una llave para el minique y para el mi bemol, pero el resto son solo agujeros. Sí. Y las renacentistas es un palo cilíndrico, un poco más delgado, también de madera, y esta sí que solo tiene agujeros. Y consort significa, que lo he mencionado antes, es como familia de instrumentos. Entonces, si tú tienes un consort de flautas renacentistas, tienes la discantus, que es como la más aguda, más pequeñita, luego la tenor y la bajo, y todas juntas pues hacen música, porque en el Renacimiento se componía sobre todo música vocal o música instrumental a diferentes voces. Entonces podrías hacer música en la familia de flautas. También hay coros, consorts que se pueden mezclar. Está el consort de violas, pero luego puede ser como consort libre y estar tocando violas, flautas. O sea, puedes elegir, a ti te dan las voces y tú lo puedes ir instrumentando como puedes ir jugando de diferentes maneras, que eso también es muy guay. Qué guay. Ahora mismo, ¿cuántas flautas tienes? Pues flautas, traversos, etc. Sí, pues tengo 4 flautas renacentistas, 2 discantus, porque las tengo en 4/15, que es la afinación barroca, y en 4/40, que es la afinación a la que están las flautas renacentistas. Vale. Entonces he comprado la tenor y la discantus en las 2 afinaciones, porque a veces tienes proyectos, o sea, en un mismo proyecto tienes que tocar con cuerdas y tienen que ser a 4/15 porque las cuerdas están en esa afinación, y entonces, pero si tocas música renacentista dentro de ese mismo proyecto, las cuerdas no pueden estar desafinando, o sea, cambiando, porque al final es medio tono de diferencia. Vale. Entonces te exige cambiar de flauta. Instrumento directamente. Sí. Si dentro del proyecto se va a tocar a 4/15, pues uso las renacentistas a 4/15, y si es solo música renacentista con instrumentos todos renacentistas, pues uso las de 4/40. Luego tengo el traverso, flauta clásica también, y luego, bueno, pues la flauta moderna, el piccolo. Y la última adquisición, porque es que me ha dado la locura de comprar flautas, me he comprado también un whistle irlandés, que es como una flauta de pico, pero más pequeñita, para tocar música irlandesa también, porque están saliendo cositas también de ese tipo de música, y yo no me puedo resistir a una flauta. Bueno, antes de preguntarte un tema sobre las flautas, aclarar, por si alguien escucha esto y no sabe nada, 4/40, 4/15, aunque yo lo de 4/15 no sabía ni que existía. ¿Y por qué no 4/13? Pero bueno. Eso es una muy buena pregunta. Bueno, que a lo mejor técnicamente me lo corriges, pero es cuando se afina a los hercios a los que se afinan todos los instrumentos, para que estén todos como que no sé cómo llamarlo, sí, pero en la misma afinación, en la misma frecuencia, ¿no? Exactamente, porque si no sonaría cada uno en una frecuencia distinta y la armonía no cuadraría. Entonces, por eso siempre antes de los conciertos hay que afinar con el piano, para quien esté más familiarizado con música que no sea histórica. Pero sí, se estableció 4/15, o sea, la afinación de la música más antigua, por así decirlo, se regía por los órganos de cada ciudad. O sea, no es que, o sea, se ha centrado en 4/15 porque era el máximo común de afinación a la que estaban los órganos. Entonces, por eso se ha centrado 4/15. Pero en verdad, los flautistas de la época disponían como de distintos cuerpos en la flauta. Entonces, si iban a un órgano que de repente estaba a 3/92, pues le ponían otro cuerpo. Si estaba a 4/13, como tú has dicho, pues sí. Y hay algunas flautas también que en la última parte de la flauta, lo que es el pie, tienen como una pieza que gira para poder ajustarlo, sí. ¡Alá! Sí. Claro, es que, bueno, a nosotros los percusionistas eso es una cosa que no nos da... A mí, por lo menos, cuando voy de conciertos me da un poco igual, pero sí que me llama bastante atención de que por qué 4/40... Bueno, ahora la discusión es 4/40, 4/42, y yo digo, no entiendo muy bien a quién se le ocurrió ese número. Luego buscamos a algún experto en eso y que nos lo explique, pero bueno, sí me parece curioso. Y como digo, si alguien lo escucha que no entienda los números, digo, a ver si se van a pensar que es
alguna otra cosa y es eso. Y ese tipo de instrumentos, porque una flauta clásica, imagino que hay fabricantes, bueno, yo conozco Yamaha, conozco... Sankyo. Exactamente, pero como la que has dicho, la flauta irlandesa, ¿se nos ha apagado esto? La flauta irlandesa, ¿quién la fabrica? O sea, y hay tanta demanda, o me imagino que será algún artesano o algo, claro, ¿no? Sí, normalmente este tipo de flautas las pides a constructores especializados en ese tipo de flautas. Por ejemplo, el whistle irlandés lo he pedido a un constructor que solo se dedica a hacer ese tipo de flautas, que es de Reino Unido, y me pasaron el contacto. Normalmente esta gente la conoce siempre por recomendaciones de otras personas. Por ejemplo, las últimas flautas renacentistas que yo me compré es también de un constructor italiano que no es muy conocido, pero bueno, pues le gustaba lo que es construir flautas, empezó en su casa y ahora pues como que las está vendiendo, y una compañera allí en Holanda le compró las flautas y las hemos estado probando todas y nos han encantado. Entonces eso es un poco suerte también de dar un constructor que digas wow, porque las primeras, por ejemplo, las compré no me acuerdo ahora el nombre, pero es como el constructor más importante dentro de este tipo de flautas, y claro, son mucho más caras porque tienen mucho renombre. Claro. Y al final, claro, o sea, esta segunda compra la hice porque costaba un poquito menos, pero la calidad también era buena. Entonces a veces es tener suerte de encontrar. Claro, porque tienes que encontrar a nivel mundial, no puedes buscar en Tomelloso. Claro, ¿no? claro, sí, eso es complicado, sí. Y no mucha gente se dedica a eso, o sea, igual te encuentras uno en cada país. Claro, porque entiendo que la demanda, supongo que en países más nórdicos, que esta música un poco se escucha con más frecuencia, quizá haya más, pero en España no creo que... ¿Hay algún constructor que tú conozcas? Pues en España seguramente que hay, pero yo no he oído... No es una cosa así muy conocida. Sí, para traversos y todo eso, el más famoso es Martin Benner, que bueno, pues tiene un montón de trayectoria, y mi profesor, por ejemplo, tenía sus flautas de allí, yo también me compré la mía, y es alemán, que es así, tiene también como un nombre bastante importante. Pero sí, de España no me suena que la gente diga voy a... Esta persona aquí, sí. Pero a lo mejor hay alguno... Puede ser. En su garaje de Férez haciendo traversos y no lo sabemos. ¿no? Quién sabe, seguro. Es posible. Habría que probarlos. Yo estoy dispuesta, la verdad. ¿Y tú ahora mismo disfrutas o prefieres tocar antes música antigua, traverso y tal, antes que música más moderna, con la flauta travesera moderna? ¿O es algo delicado? Es delicado, es una pregunta un poco delicada, la verdad, porque, bueno, lo que veníamos hablando antes, que al final somos músicos y yo qué sé, o sea, a mí cualquier tipo de hacer música es que me va a gustar, pero sí que tengo que decir que tengo como una predilección muy grande por la música antigua. También, no sé, es un género que a mí personalmente, y creo que a más gente que tocamos este tipo de música, a mí me hace sentir bastante libre, porque sí que es verdad que, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, siglo XIX, los compositores en las obras son como mucho más específicos, te escriben absolutamente todo lo que quieren, tanto de dinámicas, de articulación, incluso del afecto que tienes que darle a la música. Y sin embargo, en la música barroca, renacentista o un poco más tardía, clásica, no hay tanta exactitud en la partitura, y es como que dejan al intérprete un poco más de libertad. También tenemos a la mano un montón de tratados también donde nos formamos para poder interpretar esa música correctamente, no como nos venga al aire, pero esas nociones son las que luego a ti te dan la libertad en la partitura para poder tomar decisiones como intérprete que igual una partitura de siglos posteriores no te la da. Entonces, esa sensación para mí es que no la puedo describir porque es increíble. Y cuando tú estás estudiando una partitura, vale, pero cuando tienes que además tomar decisiones en grupo a nivel camerístico, ¿qué hacemos aquí? Todos iguales, y esta articulación ahora aquí, y aquí vamos a hacer un eco de repente, o esta frase la vamos a hacer como mucho más legado. O sea,
eso una partitura más moderna te lo va a dar y lo tienes que hacer así porque es que lo pone. Y en el barroco yo creo que eso es lo que a mí más me hace conectar con esa música, ¿no? La libertad que da. Se nota la pasión con la que lo transmite.